amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com. En este video vamos a ver otra sección de la investigación del Dr. Michael Newton. En este caso vamos a ver la etapa de transición y para ello el Dr. Newton nos muestra el caso número 14. En esta sección el Dr. Newton dice: todas las almas, independientemente de su experiencia, eventualmente llegan a un puerto central en el mundo espiritual que yo llamo el área de preparación. He dicho que hay variaciones en la velocidad del movimiento del alma justo después de la muerte, dependiendo de la madurez espiritual. Una vez pasada la estación de orientación, parece que no hay más desvíos de viaje para cualquiera que ingrese a este espacio del mundo espiritual. Aparentemente un gran número de almas que regresan son transportadas en una forma espiritual de transporte público. A veces las almas son escoltadas por sus guías hacia esta área. Dice el Dr. Newton, creo que esta práctica es especialmente cierta para las almas más jóvenes. Otros son dirigidos a través de una fuerza invisible que los empuja al área de preparación y luego más allá a las entidades que los esperan. Por lo que puedo determinar, el acompañamiento de otras entidades depende de la voluntad de su guía. En la mayoría de los casos, la prisa no es un problema, pero las almas no se entretienen en esta etapa de su viaje. Los sentimientos que tenemos en este camino dependen de nuestro estado mental después de cada vida. La reunión y la transferencia de almas realmente implica dos fases. El área de preparación no es un espacio de campamento. Los espíritus son llevados, recogidos y luego proyectados a sus destinos finales adecuados. Cuando escucho relatos de este cruce en particular, me visualizo caminando con un gran número de viajeros a través del terminal central de un aeropuerto metropolitano que tiene la capacidad de llevarnos volando a todos en cualquier dirección. Uno de mis pacientes describió el área de preparación como el centro de una gran rueda de una carreta, donde somos transportados desde un centro a lo largo de los radios de esa rueda de carreta a nuestros lugares designados. Mis pacientes dicen que esta región aparece ante ellos como teniendo una gran cantidad de espíritus desconocidos, entrando y saliendo del centro de una manera eficiente y sin congestión. Otra persona llamó a esta área la autopista de Los Ángeles, pero sin embotellamiento. Puede haber otros centros de ruedas similares con rampas de entrada y salida tipo autopista en el mundo espiritual, pero cada paciente considera que su propia ruta hacia y desde ese centro es la única. Las observaciones que escucho sobre la naturaleza del mundo de los espíritus al entrar en el área de preparación definitivamente han cambiado desde esas primeras impresiones de niveles y capas brumosas. Es como si el alma ahora estuviera viajando en esa etapa a través de los brazos sueltos de una poderosa nube galáctica hacia un campo celeste más unificado. Mientras sus espíritus flotan en la arena abierta del área de preparación, alistándose para un transporte más lejos a los espacios prescritos, disfruto escuchando la emoción en las voces de mis pacientes. Están deslumbrados por un mundo eterno extendido ante ellos y creen que en algún lugar de allí se encuentra el núcleo de la creación. Cuando miran el panorama completamente abierto a su alrededor, los pacientes afirman que el mundo espiritual parece ser de luminiscencia variada. No escucho nada sobre la negrura oscura que asociamos con el espacio profundo. Las reuniones de almas que los pacientes ven en primer plano en ese anfiteatro aparecen como una miríada de luces estelares que van en diferentes direcciones. Algunos se mueven rápido mientras que otros van a la deriva. Las concentraciones de energía más distantes se han descrito como islas de velos brumosos. Me han dicho que la característica más sobresaliente del mundo de los espíritus es un sentimiento continuo de una poderosa fuerza mental que dirige todo en una extraña armonía. La gente dice que este es un lugar de puro pensamiento. El pensamiento toma muchas formas. Es en ese punto de ventaja, en su regreso, que las almas comienzan a anticiparse
o a tener expectativa al encuentro con otros que los esperan. Es posible que algunos de estos compañeros ya se hayan visto en la puerta de enlace, pero la mayoría no. Sin excepción, las almas que desean contactarse entre sí, especialmente cuando están en movimiento, lo hacen simplemente pensando en la entidad que quieren contactar. De repente, el individuo llamado aparecerá en la mente del alma del viajero. Estas comunicaciones telepáticas, por la energía de todas las entidades espirituales, permiten una afinidad no visual, mientras que dos formas de energía que realmente se acercan una a la otra proporcionan una conexión más directa. Hay uniformidad en los relatos de mis pacientes en cuanto a su forma de viaje espiritual, rutas y destinos, aunque lo que ven en el camino es distintivo de cada persona. Busqué en los archivos de mis casos para encontrar un paciente cuyas experiencias a lo largo de esta ruta hacia un destino espiritual supremo fueran tanto descriptivas como representativas de lo que muchos otros me han contado. Seleccioné a un diseñador gráfico perspicaz de 41 años con un alma madura. El alma de este hombre había recorrido este curso muchas veces entre una larga cantidad de vidas. Y aquí el doctor Newton nos da un extracto de su diálogo en la sesión con este paciente. En este caso es el número 14, el caso 14. El doctor Newton le dice: ahora estás listo para comenzar la parte final de tu viaje de regreso a casa hacia el lugar donde pertenece tu alma en el mundo espiritual. A la cuenta de 3, todos los detalles de esta etapa final de tus viajes serán claros para ti. Te será fácil informar sobre todo lo que ves porque estás familiarizado con la ruta. ¿Estás listo? El paciente dice sí. El doctor Newton dice, levantando la voz con un tono dominante: 1. Estamos comenzando. 2. Tu alma ahora se ha movido fuera del área de orientación. 3. Rápidamente, ¿cuál es tu primera impresión? El paciente dice: las distancias son ilimitadas, espacio infinito, para siempre. El doctor Newton dice: entonces, ¿me estás diciendo que el mundo espiritual es infinito? El paciente hace una larga pausa y dice: para ser sincero, desde donde estoy flotando parece interminable, pero cuando empiezo a moverme realmente cambia. El doctor Newton le dice: ¿cómo cambia? El paciente dice: bueno, todo permanece sin forma, pero cuando estoy deslizándome más rápido, veo que me muevo dentro de un cuenco o algo así como un tazón gigantesco al revés. No sé dónde están los bordes del cuenco o del tazón, ni siquiera sé si existen. El doctor Newton le dice: entonces el movimiento te da la sensación de un mundo espiritual esférico. El paciente dice: sí, pero es solo una sensación de uniformidad cerrada cuando me muevo rápidamente. El doctor Newton le pregunta: ¿por qué el movimiento rápido, tu velocidad, te da la sensación de estar en un tazón? El paciente hace una larga pausa y dice: es extraño, aunque todo parece ir bien, cuando mi alma va a la deriva. Eso cambia a una sensación de redondez cuando me muevo rápido en una línea de contacto. El doctor le pregunta: ¿qué quieres decir con una línea de contacto? El paciente dice: hacia un destino específico. El doctor Newton dice: ¿cómo el moverse con velocidad en una determinada línea de viaje cambia tus percepciones de observación del mundo espiritual a una sensación de que es redondo? El paciente dice: porque con la velocidad las líneas parecen doblarse, se curvan en una dirección más obvia para mí y me dan menos libertad de movimiento. Aquí el doctor Newton hace una nota y dice: otros pacientes que también están dispuestos a descripciones lineales hablan de viajar a lo largo de líneas de fuerza direccional que tienen las propiedades espaciales de un sistema de red. Una persona incluso los llamó cuerdas vibratorias. El doctor Newton continúa y le dice: ¿por menos libertad quieres decir menos control personal? El paciente dice: sí. El doctor Newton le dice: ¿puedes describir con mayor precisión el movimiento de tu alma a lo largo de estas líneas curvas de contacto? El paciente dice: es más útil.
cuando mi alma está siendo dirigida a algún lugar en una línea. Es como si estuviera en una corriente de agua ah, clara, no tan gruesa como el agua, porque la corriente es más ligera que el aire. El doctor Newton le dice, entonces, en esta atmósfera espiritual, ¿no tienes la sensación de densidad como en el agua? El paciente dice, no, no la siento, pero lo que estoy tratando de decir es que me llevan como si estuviera en una corriente submarina. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué crees que es así? El paciente dice, bueno, es como si todos estuviéramos nadando en una corriente rápida que no podemos controlar, bajo la dirección de alguien hacia arriba y hacia abajo en el espacio, sin nada sólido a nuestro alrededor. El doctor Newton le pregunta, ¿ves a otras almas viajando de manera decidida por encima y por debajo tuyo? El paciente dice, sí, es como si comenzáramos en una corriente y luego todos los que regresamos de la muerte somos arrastrados a un gran río juntos. El doctor Newton le pregunta, ¿cuándo te parece más alto el número de almas que regresan? El paciente dice, cuando los ríos convergen en... no puedo describirlo. El doctor le dice, por favor, inténtalo. El paciente, después de una pausa, dice, estamos reunidos en un mar donde todos giramos en cámara lenta. Luego siento que me están arrastrando a un pequeño afluente, nuevamente, y allí está más tranquilo, más lejos de los pensamientos de tantas mentes, yendo hacia los que conozco. El doctor Newton le dice, más tarde, en tus viajes normales como alma, ¿es lo mismo que ser impulsado en arroyos y ríos como acabas de describir? El paciente dice, no, para nada. Esto es diferente. Somos como el salmón que va contracorriente al desove y después regresamos a casa. Una vez que llegamos allí, no nos empujan de esa manera. Entonces, ya en ese momento podemos ir a la deriva. El doctor Newton le pregunta, ¿quién empuja mientras te llevan a casa? El paciente dice, entidades superiores, los encargados de nuestros movimientos para llevarnos a casa. El doctor Newton le pregunta, ¿entidades como tu guía? Y el paciente dice, por encima de él, creo. El doctor Newton le pregunta, ¿qué más sientes en este momento? El paciente dice, paz. Hay tanta paz que nunca querrías volver a irte. El doctor Newton le pregunta, ¿algo más? El paciente dice, oh, también tengo cierta expectativa mientras me muevo lentamente con la corriente de energía. El doctor Newton dice, muy bien, ahora quiero que continúes avanzando junto con la corriente de energía más cerca al área donde se supone que debes ir. Mira a tu alrededor cuidadosamente y dime lo que ves. El paciente dice, veo una variedad de luces como en parches, separados unos de otros por galerías. El doctor Newton dice, por galerías, ¿te refieres a una serie de recintos? El paciente dice, más como un largo corredor, abultado en ciertos lugares, en ciertas partes, extendiéndose lejos de mí en la distancia. El doctor Newton dice, ¿y las luces? El paciente dice, son personas, las almas de las personas dentro de las galerías abultadas que están reflejando luz hacia mí. Eso es lo que estoy viendo, como parches o grupos de luces flotando alrededor. El doctor Newton le pregunta, ¿estos grupos de personas están estructuralmente separados unos de otros en esos abultamientos o protuberancias a lo largo del corredor? El paciente dice, no hay paredes aquí, nada es estructural, con ángulos y esquinas. Es difícil para mí explicar exactamente. El doctor Newton dice, está bien, ahora quiero que me digas qué separa los grupos de luz entre sí a lo largo de este corredor que estás describiendo. El paciente dice, la gente está dividida por filamentos finos, tenues, que hacen que la luz sea lechosa, como la transparencia del vidrio esmerilado o congelado. Hay un brillo incandescente de su energía cuando paso cerca. El doctor le pregunta, ¿cómo ves almas individuales dentro de los grupos?
El paciente, después de una pausa, dice, como puntos de luz, veo masas de puntos juntas, en grupos como uvas colgantes, todo iluminado. El doctor le pregunta, ¿estos grupos representan varios racimos de masas de energía del alma con espacio entre ellas? El paciente dice, sí, están separados en pequeños grupos, estoy yendo a mi propio grupo. El doctor Newton le pregunta, ¿qué más sientes sobre ellos cuando pasas en camino hacia tu grupo? El paciente dice, puedo sentir sus pensamientos extendiéndose, tan variados, pero también juntos, tanta armonía, pero, y en ese momento el paciente se detiene, y el doctor Newton le dice, adelante, sigue. El paciente dice, no conozco a los que estoy pasando ahora, no importa. El doctor Newton le dice, bien, pasemos por esos grupos que parecen sobresalir a lo largo de un corredor. Dame un ejemplo de cómo luce todo desde lejos. Después de unas risas, el paciente contesta, un largo gusano resplandeciente y sus lados sobresaliendo, el movimiento es rítmico. El doctor Newton le pregunta, ¿quieres decir que el corredor en sí parece moverse? El paciente dice, sí, partes de él, balanceándose como una cinta en la brisa mientras voy más lejos. El doctor Newton le dice, continúa flotando y cuéntame qué pasa después. El paciente hace una pausa y luego dice, estoy en el borde de otro corredor. Estoy disminuyendo la velocidad. El doctor Newton dice, ¿por qué? El paciente se emociona y dice, porque, oh, bien, voy hacia el sitio donde están unidos mis amigos. El doctor Newton dice, ¿y cómo te sientes en este momento? El paciente dice, fantástico, hay un tirón familiar de mentes extendiéndose hacia mí. Estoy tocando la cola de su cometa, hundiéndome a ellos en pensamiento, estoy en casa. El doctor Newton le pregunta, ¿tu grupo particular de amigos está aislado de los otros grupos de almas que viven en otros pasillos? El paciente dice, nadie está realmente aislado, aunque algunos de los más jóvenes puedan pensar que sí. Sin embargo, he estado aquí por mucho tiempo y tengo muchas conexiones. Y esto lo dijo el paciente con una modesta confianza. El doctor Newton le pregunta entonces, ¿sentiste conexiones con esos otros corredores, incluso con los espíritus en ellos que quizás no conozcas por experiencia pasada? Y el paciente le contesta, lo sentí por las conexiones que he tenido, hay una unidad aquí. El doctor Newton le pregunta, cuando te mueves como un espíritu, ¿cuál es la mayor diferencia en tus interacciones con otras almas en comparación con el estar en forma humana en la Tierra? El paciente dice, aquí nadie es un extraño. Hay una falta total de hostilidad hacia cualquiera. El doctor Newton le pregunta, ¿quieres decir que cada espíritu es amigable con cualquier otro espíritu, independientemente de las asociaciones anteriores en muchos entornos? El paciente dice, así es, y es más que solo ser amigable. El doctor Newton le pregunta, ¿de qué manera? El paciente dice, reconocemos un vínculo universal entre nosotros que nos hace a todos iguales. No hay sospecha de uno hacia el otro. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo se manifiesta esta actitud entre las almas que se encuentran por primera vez? El paciente dice, por total apertura y aceptación. El doctor Newton le pregunta, ¿vivir en la Tierra debe ser difícil para las almas entonces? Y el paciente dice, lo es, especialmente para los más nuevos, porque van a la Tierra esperando ser tratados de manera justa. Cuando no lo son, es un shock. A algunos les toma bastantes vidas acostumbrarse al cuerpo terrestre. El doctor Newton dice, ¿y si las almas más nuevas están luchando con estas condiciones de la Tierra, son menos eficientes cuando trabajan dentro de la mente humana? El paciente dice, tendría que decir que sí, porque el cerebro genera mucho miedo y violencia en nuestras almas. Es difícil para nosotros, pero es por eso que venimos a la Tierra, para vencer. Y el doctor Newton le pregunta, en tu opinión, ¿podrían las almas más nuevas
tender a ser más frágiles y necesitar apoyo grupal al regresar a su grupo? El paciente dice, eso es absolutamente cierto. Todos queremos volver a casa. ¿Me permitirías dejar de hablar ahora para que pueda reunirme con mis amigos? Y bueno, ese es el final del diálogo entre el Dr. Newton y su paciente del caso número 14. Y luego el Dr. Newton nos hace una nota aquí que dice: me he referido a lo común del uso de palabras por parte de varios pacientes para describir fenómenos espirituales. El caso 14 nos ha ofrecido algunas palabras más. Los, entre comillas, gusanos luminosos que se abultan en algunas secciones de una persona son el, entre comillas, rastro flotante de globos de otra persona. Una descripción de un grupo de bombillas enormes y translúcidas, en un caso, se convierte en racimos gigantes de burbujas transparentes para alguien que vuelve mentalmente al mundo de los espíritus. Regularmente escucho palabras relacionadas al agua como corrientes y caudales, siendo utilizadas para explicar un movimiento direccional que fluye, en donde una palabra relacionada al cielo como nube denota una libertad de movimiento asociada con la deriva. Son especialmente populares las imágenes visuales que invocan expresiones de masas de energía y grupos de racimos para indicar las almas en sí mismas. Yo mismo he adoptado algo de este lenguaje espiritual, dice el Dr. Newton. En la zona de desembarque final para el alma entrante, los grupos de espera de entidades familiares pueden ser grandes o pequeños, dependiendo del nivel de desarrollo del alma y otros factores que abordaré a medida que avancemos un poco más. A modo de comparación con el caso 14, el siguiente caso demuestra una percepción más insular del mundo espiritual desde el punto de vista de un alma con menos madurez. Y aquí vamos a dejar esta sección de transición explicada por el Dr. Newton, y en el próximo video ya tomaremos el caso 15, que es el siguiente caso que el Dr. Newton explica que es un alma con menos madurez. Como siempre, muchas gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, Ileana Historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com, y nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta entonces.